Mis amados hermanos, después de que ha sido presentado nuestro hermano diácono Armando González por medio de la oración, vamos a darle el paso para que podamos de él recibir la lección que se va a estudiar en este día. ¿Qué tema vamos a estudiar, hermanos? El nacimiento del Espíritu, exactamente, hermana Gloria. Pues sin más preámbulo, demos el paso a nuestro hermano Armando González, con él la palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos, pasa a vosotros. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Vamos a el estudio de esta mañana de la escuela sabática. Como ustedes saben, ya tenemos también los cuadernos del próximo trimestre, así que si gustan pasar, alguno de ustedes falta, pues aquí están los cuadernos. Como dice mi hermano David, gracias a nuestro Dios ya estuvimos en el concilio, mis hermanos, y nuestro Dios siempre está pensando en nosotros. Y pues siempre nos da su bendición en muchas maneras. Voy a esperar a que tomen sus lugares todos y tengan su cuaderno y su Biblia para que podamos comenzar todos juntos en esta mañana. Hermana Claudia, ¿qué vamos a estudiar en esta mañana? La escuela sabática, por supuesto. ¿Y cuál escuela es, hermano Dani? Correcto, el nacimiento del Espíritu. Y el objetivo, mis hermanos, en esta mañana es identificar en qué momento se da el nacimiento del Espíritu en una persona que se acerca a conocer la palabra de Dios y sus promesas. Es el objetivo, mis hermanos, que podamos determinar en qué momento se da el nacimiento del Espíritu en una persona que se acerca a Dios para conocer su palabra y sus promesas. Y en este desarrollo, mis hermanos, pues evidentemente, para poder saber en qué momento es, hermano Joel, también hay que saber qué es el nacimiento del Espíritu. Necesitamos saber qué es el nacimiento para poder determinar entonces cuándo sucede. Y para comenzar, antes de la lectura bíblica, les quiero decir, mis hermanos, que tengamos todos en cuenta, hermana, le iba a decir Ivonne, pero usted no es Ivonne, mi hermana Carmen, hermana Carmen. A veces se confunde el nacimiento del Espíritu con el bautismo del Espíritu, pero son cosas diferentes. Una cosa es cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán y decía, viene detrás de mí, yo les bautizo en agua. ¿A ustedes se acuerdan que decía Juan Bautista? Les aclaraba a la gente que se acercaba a él para acercarse a Dios. Les decía, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno muy poderoso, que él los va a bautizar a ustedes, sí en agua, pero también, ¿en qué más? En espíritu. ¿Y en qué más? Y en fuego. Atención, hermanos. Cuando ven el Señor Jesús, van a presentarse tres tipos de bautismo: en agua, en espíritu y en fuego. Pero como los primeros dos son el agua y el espíritu, a veces la gente confunde el bautismo de agua y espíritu con el nacimiento de agua y el nacimiento del espíritu. Pero la primera discordancia que hay es que ciertamente coinciden en el agua y en el espíritu, el bautismo y el nacimiento. Pero el bautismo, hay un tercer bautismo que es de fuego y no hay un nacimiento de fuego. ¿O han ustedes visto alguna vez algún pasaje que sugiera el nacimiento de fuego? No, no existe. Entonces, la coincidencia de que haya bautismo y nacimiento de agua y de fuego no quiere decir que sean lo mismo. Y lo vamos a ver ahorita. Vamos a verlo a través del estudio de esta mañana. Vamos a ver en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, los primeros 12 versículos. ¿De qué personaje habla el Evangelio de Juan en su capítulo 3? Claro, mis hermanos, de Nicodemo. Un personaje especial, ¿verdad? Los evangelios registran, hermanos, que muchos de los fariseos y de los sacerdotes creyeron en Jesús, pero no lo declaraban públicamente por miedo a ser mal vistos en su grupo social. Y hay quien ha pensado que esos fariseos que creyeron en Jesús como Nicodemo se ocultaron de los demás, pero eso no podemos estar tan seguros. No sabemos hasta qué punto Nicodemo se ocultó y hasta qué punto sí lo declaró, pero tuvo su grado de cuidado para no meterse en problemas.
La verdad es que Nicodemo era una persona especial. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, los primeros 12 versículos. Y pues quisiera pedirle a mi hermana Eli Betancourt que me ayudara con la lectura bíblica, por favor. Es el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 1 al 12 en voz alta. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Amén. Gracias, mi hermana Elizabeth. Entonces, mis hermanos, estamos dándonos cuenta de que Nicodemo fue a buscar al Señor Jesús, como decíamos, ¿verdad? Por miedo a los fariseos, tuvo que ir, ¿en qué momento? De noche, hermanos. Y viajar de noche en aquella época no era como ir de noche hoy. Hoy si ustedes salen de noche no hay ningún problema, porque en la gran parte de nuestro país, empezando por las ciudades principalmente, pero incluso ya en la provincia, ya muchos lugares están suficientemente alumbrados, alumbrado público, para poder trasladarse a otro lugar, ¿verdad? Y si tiene un carrito, pues con mayor razón. Y si no, pues hay transportes, ya hay muchas formas de llegar, y la noche no es un problema para salir. Es más, hay gente que vive de noche, así. Pero en aquella época no existía el alumbrado público, ¿verdad, hermanos? No había alumbrado público. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues cargarse una forma de alumbrarse, alguna antorcha, alguna lamparita. Era complicado viajar de noche. Y era mucho más discreto, porque entonces en la noche no había forma de saber que andaba por allí alguien. Entonces Nicodemo va escondiéndose en la noche, en la parte oscura, para encontrarse con Jesús. Y cuando llega con el Señor, Jesús le dice que ellos estaban notando que las señales que él hacía no las podía hacer cualquier persona. Entonces le dice: sabemos que nadie puede hacer señales como las que tú haces, porque hay de señales a señales. Y las cosas que hacía Jesús, pues no las repetía nadie en su generación cuando él comienza su ministerio. Entonces dice: sabemos que esto no pudiera suceder si tú no fueras de Dios. Te reconocemos como que tú eres de Dios, eres profeta. Y entonces el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente lo recibe con una enseñanza profunda que Nicodemo no había comprendido, por supuesto. Lo recibe, ¿verdad? Diciéndole: yo nada más te voy a decir una cosa. Si no vuelves a nacer, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Quiere decir que Jesús sabía que en el corazón de Nicodemo estaba la intención de ver el reino de Dios. Nicodemo esperaba ver el reino de Dios. Por eso le dice Jesús: yo sé que tú tienes una necesidad de algo, quieres participar de ese reino. Pues te voy a decir la clave: tienes que volver a nacer. Pero entonces Nicodemo, como cualquiera de nosotros, se pregunta: ¿pero eso cómo puede ser posible? ¿Podrá ser que yo, ya siendo un adulto y teniendo un cuerpo de este tamaño, pueda regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y le dice el Señor Jesús: mira, lo que sucede
es que estás analizando las cosas que yo te estoy diciendo que son de naturaleza espiritual, las estás tú analizando de manera material. Por eso no tiene sentido para ti, pero lo espiritual tiene que analizarse desde el aspecto espiritual y lo material se tiene que analizar desde el aspecto material. Si tú confundes una cosa con la otra, no lo vas a comprender. Yo te quiero decir dos cosas. La primera es que aquel que nace del Espíritu, dice que es como el viento, ¿verdad? Que va para acá y para allá y nadie puede seguir su rastro. Pero no te puedo hablar más de esto. Quisiera darte un poco más, pero no me lo vas a comprender. Porque si te estoy hablando de cosas materiales y no me comprendes, si yo te hablara de las celestiales sería mucho más difícil para ti, porque hoy eres una persona material y lo que comprendes es material solamente. Así que quédate con eso que te estoy diciendo. Busca la manera de volver a nacer para que puedas heredar el reino de los cielos. Y tienes que nacer, no solamente tienes que nacer otra vez, tienes que nacer 2 veces más. Tienes que nacer primero, ¿de qué cosa, hermanos? De agua. Y después, cuando sea su momento, tendrás que nacer del Espíritu. Entonces, mis hermanos, con esa enseñanza se queda Nicodemo. Y para que podamos comprenderlo mejor nosotros, ya tenemos más herramientas bíblicas. Por supuesto que Nicodemo estaba recibiendo el Evangelio de Jesús y eran los comienzos de un despertar de conciencia de la humanidad, de los planes de nuestro Dios. Pero nosotros ya estamos mucho más avanzados. Nosotros vivimos 2000 años después que Nicodemo y tenemos la grandísima ventaja de que nuestro Dios, después del Señor Jesús, con la era apostólica, revela sus secretos y sus planes de una manera mucho más clara y entendible. Y nosotros contamos con la carta de Pablo a los Corintios. Les pido que vayamos a ver la carta de Pablo a los Corintios para que podamos comprender mucho mejor las palabras de Jesús. Dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Y vamos a leer primeramente el versículo 50. Y dice así: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Esto corresponde a lo que dijo Jesús, hermanos, o es diferente? O alguien dirá, pero no, el Señor Jesús no habló de eso. Claro que sí, porque le dice el Señor Jesús a Nicodemo, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿por qué tienen que volver a nacer? Porque la carne y la sangre, que es lo que me compone mi cuerpo, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces tengo que buscar un nacimiento que sea no con esta carne y no con esta sangre. Es un nacimiento distinto. Y por si tenemos dudas, el mismo versículo dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermanos, ¿la vida eterna es corruptible o incorruptible? Es incorruptible. Para que yo herede la vida eterna, que es incorruptible, no puedo heredarla como estoy ahora, porque mi materia, mi carne y mi sangre, ¿son corruptibles o incorruptibles? Son corruptibles, se corrompen, se destruyen. Entonces, con este cuerpo que tengo, no puedo tener acceso a la vida eterna, que es con incorruptibilidad. Por eso tenemos que volver a nacer. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Vamos a leer un poquito antes de esto. Vamos a leer en ese mismo capítulo, pero ahora vamos a ver el versículo 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta es necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. ¿Qué había en la época de Pablo? Algunos decían, no, pero ¿cómo va a haber resurrección? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué cuerpo puede tener ahora si el que tenía ya se deshizo? Ese era el pensamiento, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le decía, mira, estás analizando las cosas espirituales con el pensamiento material, por eso no comprendes. No es como estás pensando tú. No, la resurrección de los muertos, no vas a recuperar el cuerpo que perdiste. No es así,
Por el contrario, dice así, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. ¿Se acuerdan que hemos puesto el ejemplo de este, hermanos, del trigo? Cuando alguien va a sembrar trigo, ¿qué siembra? ¿Un grano para que se convierta en una planta que dé espigas, o siembran una espiga? No se siembra una espiga, dice el apóstol Pablo. No siembra lo que espera recibir, no. Siembras el grano desnudo. Y ese grano, para que se convierta en una planta que dé su fruto, ¿qué le tiene que pasar primero, hermanos? Muere. Muere como grano. Muere en su forma de grano. El grano es destruido. ¿Nunca han visto un brote, hermanos? Sí han visto un brote. Cuando compramos el germinado para hacer ensaladas, germinado de trigo, o le llaman germen, ¿no? Pero la palabra más correcta es germinado. El germen de trigo. ¿Cómo se ve? Es un hilito blanco y se ve como dos mitades de una semilla. ¿Qué son esas dos mitades de una semilla? Eso era el grano. Era el grano. Metieron un grano que murió, se abrió, salió el hilito, y si lo hubieran dejado, hubiese producido una planta. Ya el grano hubiera desaparecido. Se convierte en una planta. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que tú siembras va a morir para dar vida a lo que esperas realmente. Este cuerpo que nosotros ocupamos, hermanos, en esta forma de vida, tiene que morir, tiene que ser deshecho y perder su forma que tiene actualmente, para que entonces pueda tener vida lo que se espera que tengamos. Por eso dice el apóstol Pablo, es igual que en un grano. Lo que tú siembras muere y entonces viene lo que esperas. Y sigue diciendo, ¿qué es lo que esperamos, hermanos? Versículo 38. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra vez, hermanos, se parece a la conversación de Nicodemo, pero con mucha más claridad y profundidad. Le dijo el Señor Jesús, el que es espiritual anda de aquí para allá. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y no es juzgado de nadie. Dice el apóstol Pablo, una cosa es el cuerpo que tenemos ahora, que es un cuerpo material, y otra cosa es el que se va a tener en la resurrección de los muertos. Un cuerpo que en este ejemplo le va a llamar un cuerpo celestial. Y no está refiriendo a otra cosa, sino que al aspecto espiritual que va a tener ese cuerpo, que es de una naturaleza distinta. Seguimos leyendo. Vamos al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando mueres es con este cuerpo corruptible que se deshace, que se destruye, que se lastima, que se envejece, que se enferma. Cuando resucites, tu cuerpo va a ser distinto, porque va a ser de una naturaleza incorruptible. Entonces es mucho más fácil así, mis hermanos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo entonces? Si quieres ver el reino de los cielos, vas a morir y tienes que volver a resucitar. Bueno, tienes que resucitar, pero ya con un cuerpo distinto, no con el que tienes. Cuando tengas el cuerpo de resurrección, que es un cuerpo espiritual de una naturaleza muy diferente, va a ser un cuerpo incorruptible. Y con ese cuerpo incorruptible te vas a poder desenvolver en el mundo de una manera distinta, porque es un cuerpo que ya no se va a enfermar, es un cuerpo que ya no va a sentir dolor, es un cuerpo que ya no va a experimentar ni tristezas, ni enojos, ni iras, ni todo lo que hoy afecta a nuestra carne. No va a envejecer, no se va a dañar y no va a morir. Todo eso es lo que incluye la incorrupción. Pero dice el apóstol Pablo, primero tienes que morir y esperar el momento de la resurrección. Entonces, mis hermanos, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús a Nicodemo cuando le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu? Bueno, ya vimos cuál es el nacimiento del Espíritu. Ahora vamos a ver cuál es el nacimiento del agua, a través del desarrollo de la escuela sabática. Y vamos a ver, mis hermanos, no solamente eso, sino que vamos a ver por qué estamos tan seguros que el nacimiento del Espíritu es hasta la resurrección y no antes, porque algunos piensan que están juntos. Algunos piensan que cuando nos bautizamos nacemos de agua y también nacemos del Espíritu, pero hay un problema si pensamos en eso,
Y ahorita vamos a ver un par de pasajes para que veamos cuál sería el problema si pensáramos así. Y por qué más bien estamos viendo que el apóstol Pablo y el Señor Jesús coinciden en los conceptos. Cuando se nace del Espíritu, ya es una realidad completamente distinta. Y solamente entonces se puede conocer el reino de los cielos, que no es heredado por la corrupción, sino por la incorrupción, que solamente se puede obtener a través de la resurrección de los muertos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, vamos a pasar al versículo de memoria y voy a pedir que comencemos en esta ocasión de la parte de arriba, mis hermanos, por favor. Y comenzamos con mi hermana Chelita. Amén. Bien, en la parte de abajo, mis hermanos, del lado derecho comenzamos hacia atrás, de adelante hacia atrás. Amén. Amén. Bien, de nuestro lado izquierdo, mis hermanos, se quieren poner de pie, por favor, de adelante hacia atrás lo van diciendo. Mi hermana Gloria, por favor. Amén. 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 Amén, hermano Sergio. Amén. 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 Bien, mis hermanos, Dios les bendiga por este versículo. Y bueno, el punto en este versículo es que habla de que seamos perfeccionados. A ver, mis hermanos, ¿qué significa perfeccionados? Sí, exactamente, mi hermana Eva, que seamos mejores, pero ¿a qué nivel? Exacto, al nivel de Jesús, al nivel de la perfección. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién de nosotros está cerca de la perfección? Porque todos avanzamos hacia allá, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanos, están de acuerdo en eso? ¿Todos ustedes han dejado de hacer cosas que estaban mal? ¿Todos han dejado de hacerlas, hermana Chelita? Todos estamos caminando hacia la perfección. Es un objetivo en nuestra vida la perfección. Por supuesto que estamos buscando eso. El que no está buscando la perfección, hermanos, pues entonces está en el camino equivocado. Todos los que estamos en este lugar buscando a nuestro Dios tenemos que buscar, hermano Gadiel, ser santos, ser justos,
ser perfectos. Ese es nuestro objetivo. Por supuesto, hermanos, que eso nos puede generar algo de frustración porque cuando nos evaluamos decimos, no, pues de ser perfecto me falta. Pero mis hermanos, tenemos que tener muy claro algo. Y es que el perfeccionamiento no va a venir en este momento. No va a venir ahorita. ¿O creen que sí? Díganme ustedes si creen que alguno de los santos varones de Dios alcanzó la perfección en esta vida, exceptuando al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús dice en la carta a los Hebreos que Él sí se fue sin haber pecado, sin mancha, sin nada malo. Él sí, pero fuera de Él, díganme ustedes si creen que hubo otro que realmente no tuvo ni una sola falla. ¿Y qué decimos? Pensamos nosotros que incluso Job, que es considerado un varón pleno en espiritualidad, algún error pudo haber tenido. Porque la Escritura dice que no existe un justo que siempre haga el bien y que ¿qué cosa? Y que nunca peque. El tema es que cuando una persona espiritual avanza mucho y cumple con nuestro Dios es misericordioso y dice el Salmo que bienaventurado aquel a quien le son justificados sus pecados. ¿Qué pasa con la gente como Job? Que si comete un error y se repone de ello, nuestro Dios hace como que no vio ese error. No lo toma en cuenta. Y no solamente fue con Job, que es el ejemplo más elevado por cómo lo describe la Escritura en cuanto a nivel de perfección y de rectitud. Pero no solamente con él, el mismo rey David. Cuando Salomón es joven, iba a tomar el reino, nuestro Dios habla con él en sueños y le dice, yo quiero que tu corazón sea conmigo como fue el corazón de David tu padre, perfecto. El Señor se expresa del rey David diciendo que el corazón de David fue perfecto. Y no podemos evitar pensar cuando hablamos del rey David que cometió errores muy graves, que le costaron muy caro toda su vida. Y entonces nos preguntamos, ¿en serio fue perfecto el corazón de David? O más bien nuestro Dios, aquel que es su hijo y que lo busca y que lo sigue y que se puede equivocar. Cuando se equivoca y se arrepiente, nuestro Dios toma esos pecados y los olvida. O más bien eso es lo que sucedió con David. Y hace de cuenta como si no sucedieron. Y dice entonces, el corazón de este hombre es perfecto para conmigo. Es más bien eso, mis hermanos. Entonces decimos, entonces, ¿cuándo va a alcanzar la perfección David? La perfección absoluta. Entonces decimos, eso solamente puede ser en la resurrección de los muertos. Mientras estemos vivos, tenemos deficiencias y caminamos a la perfección. Dice el versículo que ustedes dijeron de memoria, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vendrá la perfección de nuestros cuerpos? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué va a traer consigo la perfección de nuestros cuerpos? ¿Qué más va a traer? Pues la perfección de nuestros pensamientos. Y con la perfección de nuestros pensamientos se van a perfeccionar nuestras obras. ¿Cuándo va a ser eso? El día de Jesucristo. Se lo dijo Pablo a los filipenses. Antes de eso, solo vemos la perfección como una cuestión aspiracional. La buscamos, trabajamos para lograrla, pero va a suceder hasta el día de Jesucristo en la resurrección de los muertos. Antes de eso, mis hermanos, tampoco hay que confiarnos, ¿verdad? Tampoco será correcto que dijéramos, bueno, pues nuestro Dios sabe que somos humanos y entonces, pues por eso pecamos y hacemos las cosas mal, pero Él sabe y como soy un hijo suyo, va a agarrar todos mis pecados y los va a lanzar lejos y entonces yo avanzo como estoy. No podemos confiarnos a eso. Si nosotros no buscamos esa perfección, no la vamos a encontrar. Tenemos que buscar hacer siempre la voluntad de nuestro Dios y Él va a poner lo que nos haga falta para alcanzarla, pero tenemos que estar trabajando en ello. Si no, no va a funcionar, mis hermanos. Ahorita vamos a ver un poco más de eso con algunos pasajes más. Vamos a meter un explicativo que es bastante amplio y seguramente van a querer ustedes opinar también. Vamos a ver los primeros párrafos, hermanos. ¿Quién quiere ayudarnos a leer los primeros párrafos? Hermana Adelina, por favor, párrafos 1 y 2. Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo y le enseñó que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios.
Aquel hombre no entendió el significado simbólico de las palabras de Jesús, y Jesús, siendo más explícito, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras han causado conflicto en algunos religiosos. La mayoría cree que se trata de un solo nacimiento, mientras que la Iglesia de Dios cree que son dos nacimientos o un proceso que lleva a la perfección. El nacimiento de agua no se refiere únicamente al bautismo, ya que este acto en sí mismo no tiene una influencia regeneradora en el ser humano. Por poner un ejemplo, las Sagradas Escrituras nos muestran en el libro de los Hechos 8:13, 18:24, el caso de Simón el mago. Este hombre se bautizó y su inmersión en las aguas bautismales no le sirvió para regenerarse de su ansia de poder. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró, que debíamos nacer de agua, también se refería a empaparnos de la palabra de Dios. Ella la puede generar y transformar al ser humano. Amén. Gracias, mi hermana Adelina. Entonces, mis hermanos, vamos viendo que no se debe de confundir los nacimientos de agua y el Espíritu con el bautismo de agua y del Espíritu. Y tenemos un ejemplo con Simón el mago. ¿Qué pasó con Simón el mago, hermanos? Dice que él creyó. Fíjense qué interesante, ¿verdad, mi hermana Débora? Porque él escuchó el Evangelio y dijo: oh, eso suena algo muy importante. Yo quiero participar de eso. No, al principio, él escuchó el Evangelio y le gustó. Y quiso participar de ello y dijo: bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya creíste? Sí, ya creí. Entonces, bautízate. Y lo llevaron al agua y lo bautizaron. Pero dice el libro de los Hechos, capítulo 8, que en esa época todavía no había automáticamente que recibieran el don del Espíritu con bautizarse. Entonces él va al bautismo, se bautiza con agua, pero todavía no recibe el Espíritu Santo. Sale del agua y entonces, hablo no en el mismo día exactamente, en el mismo día, en el momento que lo bautizan, sino de esos días, de su inicio en el Evangelio. Él sale del agua bautizado y después ve que hay algunos hombres a quienes les ponen en las manos, los apóstoles, y con imposición de manos les pasan el don del Espíritu Santo y pueden empezar a obrar cosas maravillosas. Estamos en la época de la lluvia del Espíritu, hermanos. ¿Qué hacen los apóstoles de la época cuando recibían el don del Espíritu Santo? ¿Qué podían hacer en esa época? Milagros, maravillas, sanaban enfermos, expulsaban demonios, resucitaban muertos, a veces solamente con su sombra, solamente con la sombra. Cuando Simón ve que con imponerle las manos a alguien le dan el don del Espíritu Santo, entonces Simón se impresiona tanto que también lo quiere. Pero ahí entra, hermana Lupita, su error, ¿verdad? Él ya estaba bautizado, ya había creído, sí creía, se bautizó, pero no había habido una renovación en su mente todavía. A pesar de que creyó, no hubo un cambio en él. ¿No le recuerda esto las palabras del apóstol Santiago? Santiago habla de estas cosas. Él dice: puedes tener fe, pero si nada más es fe y no actúas conforme a la fe, entonces no sirve de nada tu fe. Es una fe muerta. Y nos pone un ejemplo muy fácil de comprender. Dice que los mismos demonios creen. ¿Cómo van a dudar los demonios si conocen al Padre desde que fueron creados? Ellos no pueden dudar de la existencia de Dios. Ellos creen, saben que Dios existe. Saben que el Evangelio es para salvación. Saben que Jesús puede redimir de los pecados a cualquier pecador. Todo eso lo saben y lo creen y tiemblan. Pero ¿de qué les sirve si son demonios y han escogido hacer lo malo? Pues de nada. Por eso son demonios, exactamente. ¿Qué pasa entonces con Simón el mago? Él también creyó, pero ¿fue suficiente que creyera, hermanos? No fue suficiente que creyera. Porque él creyó, pero aún así su pensamiento subió en su mente un pensamiento inicuo. ¿Cuál fue su pensamiento? Dijo:
bueno, si con el Espíritu se pueden hacer todas estas cosas, ya me imagino cuánto puedo cobrar si yo puedo sanar enfermos. ¿Cuánto puedo cobrar si yo puedo expulsar demonios? Se iba a hacer rico. Y si pudiera resucitar a un muerto, ¿cuánto me pagarían por eso? ¿Verdad? Y como dice en el comercial, ya me vi. Se visualizó haciendo una fortuna inmensa con el don del Espíritu Santo. Y eso va con los apóstoles y les dice, ¿cuánto quieren porque me den a mí lo mismo? Fíjense, hermanos, el pensamiento de este hombre. La pregunta es, bueno, y ya estaba bautizado. La pregunta es, ¿el bautismo por sí mismo hace una renovación de nuestra mente? Entonces tenemos que consultar a otro hombre de Dios. ¿Quién habló de estas cosas? El apóstol Pedro. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y dice el versículo 21, que ustedes conocen muy bien, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. A la figura del arca de Noé, el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿El bautismo nos puede salvar, hermanos? Sí, sí nos puede salvar, pero fíjense lo que dice el versículo. Pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pedro del bautismo de agua? Dice, pues sí te puedes salvar porque te arrepientes y te perdona Dios tus pecados. Sí, eso sí pasa. Pero ten cuidado, no te confíes, porque tú sales del bautismo, pero tus inmundicias de tu carne siguen allí. Tu mente no es renovada en ese momento como tal. Lo que sucede es que tienes una demanda de más conciencia. Tú mismo te obligas y dices, a ver, ya me pusieron en blanco todos mis pecados. ¿Cómo tengo que ser ahora? Pues ahora tengo que comportarme adecuadamente para no perder mi salvación. Ya estaba yo perdido en mis pecados, estaba condenado a muerte. Me bautizo, me limpian todos mis pecados. Paga por mí el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo regresar al lodo, al cieno de donde me sacaron para limpiarme? Ya no puedo hacer eso. Pero cuando salgo del bautismo yo pienso que no me puede pasar eso a mí, ¿verdad? Yo digo, yo no puedo ser ese puerquito que sacaron de ahí y se volvió a regresar. O como el perrito, ¿no? Que dice que es capaz de comerse lo que ya regresó. Pensamos todos, a mí no me puede pasar eso. ¿Qué funciona en ese momento en mí? Mi conciencia. Hay una demanda de una mayor conciencia, dice el apóstol Pedro, pero tu concupiscencia sigue en ti. Sigues teniendo deseos equivocados. ¿A quién le pasó eso que acabamos de ver en el libro de los Hechos? A Simón el mago. Se bautizó, le perdonaron porque creyó, pero su concupiscencia seguía en él, su inmundicia. Él seguía siendo avaro y deseando el dinero, la riqueza. Por eso tuvo un pensamiento inicuo. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. No puedes comprar estas cosas. ¿Cómo se habrá sentido Simón cuando le dijeron eso? Se avergonzó y dijo, oh, tienes razón los hermanos, esto no puede, me equivoqué. Puede ser, ¿no? Que hayas pensado así. Yo quiero pensar que así fue, que lo reconvinieron y aceptó. O tal vez no, pero el punto que estamos tratando en este momento es que el bautismo de agua no transforma nuestra mente. No, hermanos, no la transforma. Seguimos con todas nuestras deficiencias, pero hay un cambio solamente en la conciencia donde decimos, ahora me quiero portar mejor, pero nada más. Por esa razón, muchos de nosotros nos bautizamos y todavía seguimos pecando, porque no hubo una transformación de la mente, solamente fue la demanda de conciencia. Y si algunos tienen la conciencia muy flaca y muy pequeña y muy débil, pues entonces menos van a cambiar, ¿verdad? Menos cambian, porque pues su conciencia no les dice que están mal, su conciencia no les avisa que hay un error en ellos. Entonces, no hay un cambio ni una transformación. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Vamos a avanzar un poco más en el material explicativo para contestar ya algunas preguntas. ¿Quién quiere leer sus siguientes dos párrafos, por favor? Mi hermana Esmirna, por favor, mi hermana, muchas gracias.
Cuando una persona empieza a conocer la voluntad de Dios o un joven comienza a saber de las cosas buenas y malas, la palabra de Dios le ayuda a transformar su mente. Y es a través de la influencia del Espíritu Santo que empieza en él una labor de regeneración. Va cambiando los pensamientos, actitudes y vicios por medio de la palabra divina. El resultado se percibe al transcurrir el tiempo cuando la persona cumple con los sábados, el diezmo, la alimentación, etc. Sienten el deseo y la necesidad de bautizarse. Estos sentimientos son motivados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que a través de su palabra ha labrado en ellas un corazón arrepentido y entregado al Señor. Esa etapa, desde que alguien se adentra en las cosas de Dios hasta el bautismo, podríamos compararla con el tiempo de gestación de una mujer embarazada. Y cuando decide bautizarse, surge o nace el nuevo hombre. Efesios 4, 23, 24. Debe haber un punto en la vida de la persona a partir de que se pueda distinguir la muerte de uno y el nacimiento de otro. Y este momento es el bautismo. Gracias, mi hermana Esmirra. Dice el libro de la carta a los Efesios capítulo 4, mis hermanos, quiero que me acompañen por favor. Efesios capítulo 4, dice versículo 23. Y el 24. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Dice en esos párrafos, mis hermanos, que vivimos en un proceso nosotros en esta forma de vida. Tenemos un proceso, porque primero creemos, eso es lo primero que tenemos que hacer, creer. Después, ¿qué creen que deba de suceder cuando creemos? Después de que primero conocemos, a veces no sabemos nada, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? Porque no conocemos. Pero ya cuando conocemos, decidimos creer o no creer. Si creemos, estamos en el camino correcto. Después de que creo, ¿qué sigue? Antes de obedecer. Antes de bautizarse, exactamente. Primero tengo que, ya que creí, ahora me arrepiento. Ya me di cuenta de que eso estuvo mal, pues ahora me siento mal por lo que hice. Me arrepiento y pido perdón. Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Sí te perdono, pero hay un proceso para eso. ¿Ya te arrepentiste? Ahora, dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Y ya nos dijiste que estuvimos mal, de acuerdo, ya comprendimos a los profetas. Si era Jesús, el Mesías. Ahora, ¿qué hacemos? Y les dice, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Entonces, conozco, creo, me arrepiento y me bautizo. Pero mis hermanos, ya que me bautizo, dice el apóstol Pedro, que leímos en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, si te bautizas tienes que tener una conciencia mucho más poderosa. Ya no te puedes andar dando permisos de hacer las cosas mal. Tienes que hacer las cosas bien. ¿Cómo le llamamos a eso? Pero al hacer las cosas bien. Sí, pero el hecho mismo, mis amigos, lo que me están diciendo está bien, pero ¿a qué le llamo yo hacer las cosas bien? Tiene una palabra, un verbo que lo define. A ver, les voy a dar un pasaje a ver si les parece bien este pasaje. Sí, Hechos 5:32. Y hasta de memoria me lo pueden decir muchos de ustedes. Amén, hermano Abraham, por supuesto, ¿verdad que hasta de memoria lo podemos decir? El Espíritu Santo lo da Dios, ¿a quién? A los que obedecen. Entonces, cuando me bautizo, mi conciencia me dice que tengo que obedecer. Obedecer es todo lo que ustedes dijeron, corregir lo que hice mal, hacer las cosas, ser mejor, es obedecer. ¿Por qué tenemos que poner eso tan claro en esa secuencia tan definida por la Biblia, hermanos? Porque hay un punto muy importante aquí. Si yo me bautizo porque ya conocí, creí y me arrepentí, ahora tengo que empezar a obedecer. Porque si yo no obedezco, ¿qué cosa no voy a poder recibir? El Espíritu Santo. ¿Quién estuvo en riesgo de que le sucediera esto? Simón el mago. Él se bautizó, pero su pensamiento fue malvado y quiso comprar. ¿Ustedes no creen que fue pecado querer comprar el Espíritu Santo? Fue un pecado de avaricia, el codiciar el dinero. Entonces, mis hermanos, si yo siendo bautizado peco, ¿qué puede pasar con el Espíritu Santo en mi persona?
pues no lo voy a tener. Pero si en cambio en lugar de pecar yo obro el bien, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Exactamente, hermano Dani. Dice el apóstol Pablo claramente que mi cuerpo es un templo para que habite el Espíritu de Dios, si obedezco, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Los que no obedecen no pueden tener al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo también dice a los Efesios, tengan cuidado, no contristen al Espíritu de Dios. Si ustedes lo contristan, los puede abandonar. Por eso el rey David, cuando pecó tan gravemente, se preocupó por eso. Uno de los salmos que nos gustan tanto es el Salmo 51. Dice el rey David, sí es cierto que pequé, eso es una gran verdad, pero yo me arrepiento de haberlo hecho. Y entonces, Señor, te pido que crees en mí un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de mí. Y que no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero fíjense cuál es el proceso. Un corazón limpio, un espíritu renovado, que se vuelva a ser nuevo porque el que tenía se hizo feo, se ensució, se envejeció, se dañó con lo que él hizo. Su mente se dañó. Entonces dice el apóstol Pablo, a nivel espiritual nada más, por supuesto, no a nivel material. Dice el rey David, renueva mi espíritu dentro de mí. Quiero tener una mente nueva, ya no quiero tener esos pensamientos inicuos. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sé que al desobedecerte estoy en riesgo de que el Espíritu de mí se vaya. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos diciendo con todas estas situaciones? Que cuando yo me bautizo tengo que obedecer para poder tener el Espíritu Santo. Si yo me bautizo pero no obedezco, pierdo mi derecho de tener el Espíritu Santo. Y si el Espíritu se va de mí, hermanos, perdido estoy en absoluto. Porque además, hermana Lupita dice en la carta a los Hebreos, si tú habiendo probado, gustado del don celestial, recaes nuevamente, dice mi hermana el proverbio de la puerca que es lavada y que se regresa al lodo, del perro que devuelve su alimento y después se come lo que él regresó. Dice, ya no hay entonces otra cosa que hacer, porque ¿qué vas a hacer? Ya ocupaste la sangre de Cristo para ser perdonado. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo vas a volver a llevar a la cruz para que vuelva a morir por ti. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Esas cosas no son posibles. Entonces tienes que cuidarte de no desobedecer para que sigas teniendo el Espíritu Santo. Pero ¿para qué quiero el Espíritu Santo? Alguien podrá pensar, ¿verdad? Dijimos que a veces pasa que el hombre material no comprende las cosas espirituales y dirá alguien, ¿y yo para qué quiero ese Espíritu? ¿Para qué me va a servir? Punto número 1, Evangelio de Juan capítulo 13, 14, 15 y creo que hasta el 16. El Espíritu Santo es una guía necesaria para que podamos comprender a nuestro Dios. Eso es algo muy básico que yo necesito para poder comprender a nuestro Dios. Pero vamos a algo mucho más importante. Toda la mañana hemos estado leyendo los pasajes que nos hablan de que para poder ver y participar del reino de los cielos, ¿qué requiere que pase conmigo, hermanos? Para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué tiene que pasar con mi cuerpo? Se tiene que transformar. ¿Y cuándo es eso? En el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama Apocalipsis al regreso de Jesucristo? Y que todos los que murieron se levanten para recibir un nuevo cuerpo. ¿Cómo le llama eso Apocalipsis? Es la primera resurrección. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Porque la pregunta que yo hice es, ¿y para qué me sirve tener al Espíritu Santo? Es que Romanos capítulo 8 dice de esta manera. ¿Me acompañan a Romanos 8, mis hermanos? Carta a los Romanos capítulo 8 nos habla de la relación que hay entre contar con el Espíritu de nuestro Dios y poder participar de la resurrección de los muertos. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Y dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Punto número 1, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los muertos? Dios. Lean Hechos capítulo 2, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Al Señor Jesús lo levanta nuestro Dios. Claro, vamos a leer la siguiente parte, pero lo primero que tenemos que definir es quién levantó a Jesús. Según Hechos capítulo 2 es Dios. Entonces voy a volver a leer el versículo.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, entonces pues, si lo cambiamos diría, y si el espíritu de Dios, y si el espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, esto es nuestro Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales, pero ¿por medio de quién? Por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿me conviene o no tener el Espíritu Santo? Pues si no tengo el Espíritu no voy a poder resucitar para vida eterna. Pero si tengo el Espíritu, cuando yo muera, no importa que este cuerpo se deshaga. ¿Qué pasará si muero en el mar y los tiburones se comen mis restos? Cuando venga la resurrección de los muertos, ¿va a importar? No va a importar. Y si por alguna situación, algún accidente, alguna cosa a la que ustedes puedan imaginarse, mi cuerpo al morir se quema y se destruye y se hacen cenizas y se vuelan las cenizas, ¿voy a tener algún problema para resucitar? No. Y si simplemente lo pasan a una tumba, de esas a perpetuidad, donde se queda hasta que todo se haga polvo, hasta mis huesitos se hagan polvo, ¿voy a tener algún problema en resucitar? No. Porque lo importante no es cómo muera mi cuerpo, lo importante es en qué condición estaba mi espíritu delante de Dios cuando morí. Si morí siendo obediente y el Espíritu Santo estaba trabajando en mí para hacerme una mejor persona todo el tiempo, aunque yo cometiera errores, seguí buscando a Dios hasta el día de mi muerte, entonces cuando yo muera no va a importar nada de eso, porque el Espíritu de Dios que estuvo en mí mientras estaba yo vivo, cuando el Señor Jesús vuelva, me va a levantar de los muertos y me van a dar un cuerpo diferente, no el que se pudieron haber comido los tiburones, no el que se pudo haber quemado, no el que se pudo haber hecho polvo, no del que queden quizás nada más los huesos, pero todo lo demás se deshizo. Ese no, porque ese cuerpo que estamos ocupando ahorita no puede heredar el reino de los cielos. Me van a dar un cuerpo diferente, de una naturaleza diferente, que esté apto para ver el reino de los cielos y vivir en él. Y eso se le llama la primera resurrección. Ese nacimiento es el que estamos buscando nosotros. Es el que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y tú, que eres un hombre que busca el reino de los cielos, tienes que encontrar la manera de tener acceso a ese nacimiento. ¿Y cómo dijimos que logramos eso, hermanos? ¿Cómo puedo tener el Espíritu para que me resucite en el día postrero? Leímos Hechos 5:32. Dios le da el Espíritu solamente a los que le obedecen, nada más a los que le obedecen. Adelante, por favor, con la participación. Y después vamos a leer algunos párrafos. ¿Quién quiere leer también, mis hermanos? ¿Mi hermanito? Por favor, para que ahorita después de la participación pueda leer los siguientes dos párrafos. El viejo hombre y pongámoslo en otras palabras, por favor. Gracias, hermano Dícono. Paso a vosotros, hermanos. En Juan capítulo 3, versículo 3, les voy a compartir cómo dice en griego. En respuesta, Jesús les dijo: muy verdaderamente te digo, a menos que uno sea engendrado desde arriba, no dice nacido, engendrado desde arriba, y dice desde arriba, no dice de nuevo, aparece la palabra anothen, no puede ver el reino de Dios. Me voy a pasar voy a seguir leyendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser engendrado el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y ser engendrado, ¿verdad? Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno sea engendrado del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Sigue diciendo el 5, engendrado, no nacido. Aparece la palabra llenao, que se traduce de tres formas, que es generar, principalmente, engendrar y producir, no nacer. Nacer es otra palabra, sigue diciendo el versículo 6. Lo que es engendrado de la carne, carne es, y lo que ha sido engendrado del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles a causa de que te dije, ustedes tienen que ser engendrados desde arriba. Vuelve a aparecer la palabra anothen, desde arriba. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha sido engendrado procedente del Espíritu. Vemos que aparece engendrado, no nacido, es diferente engendrar y nacer, y también dice que desde lo alto, desde arriba, no dice de nuevo. Y si vamos a primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9, dice: todo el que está siendo generado de Dios no se ocupa en el pecado.
generado o engendrado. Porque la semilla, ¿qué es la semilla? El esperma. Esperma aparece en griego. ¿Cuál es ese esperma? El Espíritu de Dios que nos da. Nos da una pequeña parte y nosotros, dentro de nosotros, debemos hacerlo crecer, ese espíritu. Y entonces el texto de memoria, hasta el día de Jesucristo, ahí es cuando se supone en nuestra vida debemos hacerlo crecer y en nuestra vida va a salir y va a florecer ese espíritu. Nosotros no se nos va a quitar la carne y va a ser espíritu. Luego menciono más adelante otros textos, voy a terminar para poder participar de nuevo, si me permite. Dice todo, porque la semilla reproductiva, o sea, el esperma de Dios, permanece en el tal, ese pequeño espíritu que nos da, que debemos hacer crecer y no puede seguir practicando el pecado porque ha nacido de Dios. Y aquí otro versículo, ahorita les digo cuál es Romanos. Creo que es 9, Romanos capítulo 9, versículo 8. Dice, es decir, aquí aparece otra palabra que es tecna, no se debe traducir como hijo. Están en dos palabras que es tecnos y está Hios. Hios siempre se refiere a Jesucristo, Hijo de Dios, pero de nosotros actualmente siempre aparece la palabra tecna, solo en unos casos, pero en un momento lo explicaré, aparece la palabra tecna. Tecna es engendrados, corroboran lo de Juan 3 y otros versículos. Dice, es decir, los engendrados de la carne no son realmente los engendrados de Dios. Es decir, ahorita no somos hijos de Dios, sino que somos prospectos a ellos. Si tenemos el Espíritu, si no lo tenemos, no somos prospectos a ser hijos de Dios, sino que los engendrados de la promesa son contados dentro del esperma, dice Romanos 9:8. Ese esperma que Dios nos da, ese pequeño Espíritu Santo, que debemos nosotros hacerlo crecer para poder alcanzar la vida eterna futura. Gracias. Gracias, hermano. Sí, nada más lo que menciona de esperma tiene que entenderse de una manera simbólica solamente, por supuesto. Tiene que entenderse así, por eso la palabra que se ocupa para el español es semilla, pero solamente se debe de entender desde un aspecto simbólico. Obviamente no es que depositen algo en nosotros, sino que el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros y pone en nosotros esa oportunidad de que al resucitar se nos entregue un cuerpo espiritual. Muy, muy interesante. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a los siguientes párrafos. Bueno, en Efesios capítulo 4, antes de que lea mi hermanito, quiero rescatar, hermanos, leímos Efesios capítulo 4, 23 y 24, pero a propósito, dejé pendiente leer el versículo 22. No está en el párrafo, pero tenemos que leerlo porque tiene que ver con lo que estamos estudiando en esta mañana. Dice Efesios 4, leímos el versículo 23 y 24, que el espíritu de nuestra mente se debe renovar, que tiene que haber un cambio tal, hermanos, que parezcamos un hombre nuevo. ¿Sí vieron eso en Efesios? Y es lo que dice el párrafo. Tiene que haber un cambio tal en nosotros cuando nos bautizamos que debemos de parecer personas nuevas. Que la gente diga, oye, es que no te creo que seas así. Yo te conocí y ¿a poco en realidad ya has cambiado? Que la gente pueda notarlo. Y no es por ellos, solamente estoy diciéndoles que puede haber indicadores que nos muestren que el bautismo fue efectivo en nosotros. Lo que estoy diciendo es una forma de saber que funcionó, que me bauticé y que dejé mi pasada manera de vivir, es que la misma gente me va a decir. Es un indicador. Oye, pues has cambiado mucho. ¿Por qué ya no quieres ir con nosotros a hacer esto? ¿Por qué ya no haces esto? Y de verdad hay gente que dice, no te creo. No te creo nada porque sé cómo eres. ¿Por qué? Porque conocen nuestra pasada manera de vivir. Pero tiene que ser, hermanos, una pasada manera de vivir. Porque si seguimos viviendo igual, entonces ya no funcionó, ¿verdad? Si sigo viviendo igual que antes, entonces no funcionó el bautismo en mí. No hubo una demanda de una mayor conciencia, o la hubo y no le hice caso. Entonces no sirvió. Estoy desobedeciendo y me estoy perdiendo la oportunidad de tener el Espíritu Santo. Por eso tengo que leer el versículo 22, que no viene aquí, pero que es muy importante. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, mis hermanos, por eso el ejemplo que cita el cuaderno es el de Simón el Mago,
Simón el mago, cuando quiere comprar el don del Espíritu Santo, muestra que no ha cambiado. Ese es Simón el mago. Pero ¿quién somos nosotros, hermanos? Esa es la verdadera pregunta, ¿verdad, hermana Joaquín? La verdadera pregunta es para nosotros, porque Simón ya no está. Si Simón, después de que fue avergonzado por querer comprar el Espíritu Santo, se corrigió y actuó correctamente, pues está esperando la resurrección de los muertos para vida eterna. Si él no se corrigió, si él no aprovechó la oportunidad y murió sin Espíritu Santo, pues estará esperando la resurrección para recibir su sentencia y que sepa que no heredó el reino de los cielos. Se perdió la gran oportunidad, pero eso ya pasó. Ahora lo que tenemos que considerar es este momento. Porque el rey Salomón, que vio todas esas situaciones en el mundo en el que él vivía, dijo claramente, es mejor un perrito vivo que un león muerto. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser mejor un perro que un león? Porque si el perro está vivo, pues puede hacer muchas cosas, pero el león que está muerto ya no puede hacer nada. ¿Y por qué lo dijo Salomón? ¿Por los perros y los leones o por nosotros? Lo dijo por nosotros, porque dice que mientras estamos vivos tenemos esperanza. El único pequeño problema que tenemos que resolver es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar vivos. Es el pequeño detalle, que nadie lo sabe. Y si no aprovechamos que hoy estamos vivos, pudiera acabársenos esa oportunidad de obedecer a nuestro Dios, contar con el Espíritu Santo, vivir bien hoy y vivir mejor en la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Muy fácil, dejar nuestra pasada manera de vivir. Pero si ya tengo 20 años bautizado, ¿todavía aplicará para mí? Pues hermanos, solamente Dios lo sabe. Y si yo me ubico en esta situación y digo, pues es que yo ya soy bautizado de muchos años y hay cosas que no he cambiado todavía, hermanos, ¿a qué puedo esperar? Pues solamente la misericordia de Dios. Y con mayor razón debería estar buscando ya cambiar mi pasada manera de vivir. Ser ya una persona diferente. Porque dijimos hace rato que de acuerdo a la carta a los Hebreos, ya no puedo volver a bautizar. Entonces ya está complicado para mí. Ya me quedan pocas opciones y las tengo que aprovechar en tanto que estoy vivo. Porque aún vivo se me puede cerrar la puerta. Y nadie quiere que se le cierre la puerta de los cielos. Hermana Lupita, por favor. Y ahora sí pasaremos a los párrafos. Por supuesto que no, hermana Lupita. Nadie se escapa al poder y la voluntad de Dios porque dice que desde que somos bautizados todo se escribe y se tienen que abrir esos libros precisamente para hacer el juicio. No se va a hacer un juicio nada más porque sí, sino que todo está escrito. Y lo escrito en la mente de Dios, ¿quién lo puede borrar? Entonces tenemos Nadie. dice aquí en Santiago, que todos tenemos que confesar nuestras faltas para que podamos ser perdonados, porque de otra manera nuestra conciencia todavía está dormida, todavía no hacemos, como dicen los alcohólicos anónimos, cada día tenemos que ser un poco mejor, Sí. cada vez mejor, una escalera que suba, no que nos deslice a la muerte eterna. Entonces, precisamente, son pasos que tenemos que resolver y que no se escapó ni el mismísimo Hijo de Dios. No. Tuvo que pagar, sin haber hecho culpa alguna, tuvo que pagar por todos, como si hubiera hecho la culpa de todos. Según Isaías 53, Él pagó por todos, no habiendo cometido ninguna falta. Ahora, ¿qué se puede esperar de cada uno de nosotros? Sí. Entonces, primer paso de Pablo, confesó que él era un perseguidor de la iglesia de Dios. Él era un asesino y como tal tenía que ser juzgado en el día postrero. Pero como él pagó… ¿Cree que se arrepintió el apóstol Pablo, hermana Lupita? ¿Mandé? ¿Cree que se arrepintió el apóstol Pablo de perseguir a la iglesia? Él pagó a través del evangelio, a través de salvar almas, como dice Santiago. Sí, claro. Se salvará la persona que hubiera cometido multitud de faltas, ganando almas. Y Pablo convirtió infinidad de almas, porque su pecado era enorme, enorme, él lo consideró.
de creyéndose la luz del universo, se dio cuenta que estaba en tinieblas. Cuando cayó del caballo y que la luz de Cristo lo resplandeció, le hizo ver, volvió en sí de todos sus pecados, lo reconoció e hizo lo bueno. Claro. Cada día mejor Pablo. Aprendió a ser paciente, tolerante, bueno. Todos los frutos del Espíritu los Humilde, fue que lo que estaba. adquiriendo con su paciencia y con su predicación. Correcto, Entonces, hermano Lupita. son requisitos que Dios pone para Pablo, para Pedro, para los apóstoles, para todos los obreros y para toda la grey. Entonces es un camino bastante largo y en nosotros está concientizarnos. Quizás fulano o sotano no vea mis obras malas, Claro. pero están los libros y en esos libros, ¿quién puede decir yo no fui? Yo no pequé. Entonces, por eso es necesario hacer un acto de conciencia para tratar de ser como Pablo cada día mejor. Correcto, hermano Porque Lupita. tenemos, dice Gálatas, que tenemos que llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios para que podamos ser a la medida de un hombre perfecto. Claro que nunca lo vamos a lograr a esa enormidad de medida tan perfecta, pero haciéndonos conciencia y tratando de buscar a Dios, sí podemos hallar ayuda para el oportuno socorro. Correcto, Para que hermano los Lupita. libros se Muy bien. abran y nuestro borrón. Y dice que el que fuera escrito allí pasará, pero el que no estuviera escrito, pues no va a Sí, hermano pasar. Lupita. No Muchas gracias por podemos- su comentario, hermana. No podemos engañar a Dios. Gracias. Completamente de acuerdo, y el apóstol Pablo es un gran ejemplo, porque él, le preguntaba a hermano Lupita, ¿creen que no se arrepintió de haber perseguido a la iglesia? Por supuesto que se arrepintió, hermano, no se sentía avergonzado, decía, es que voy y lo que los hermanos dicen, pues no era este el que otro tiempo perseguía a la iglesia. Hermano, procuro, sí que llevar el micrófono arriba para que participe mi hermana Ruth. Es un gran ejemplo, y una frase que ocupaba mi hermana era, ¿alguien puede borrar la obra en la memoria de nuestro Dios? Pues solamente Él. Solamente Él en su misericordia dice, esto que hiciste, no me acordaré más. ¿Se acuerdan que le dijo a través del profeta? Y no me acordaré más de lo malo que hiciste. Solamente lo puede hacer, pero solamente lo va a hacer con los que lo están buscando obedecer, no con los que quieren perseverar en el pecado. Para eso no hay oportunidad. Solo para el que está buscando todo el tiempo tratar de hacer caso. Mi hermana Ruth, ahora sí pasamos a los párrafos. Por favor, mi hermana. Nada más para aclarar que el apóstol Pablo no era asesino. Él era fariseo, era celoso de la ley, Claro. cumplía con la ley y él, cuando una persona a su juicio estaba violentando la ley, era sometido a un juicio y era cuando el veredicto era si vivía o moría la persona conforme a la ley. Él no en ningún momento fue asesino. Él era celoso de la ley y así eran los fariseos. Y de los fariseos de la antigüedad se derivan los rabinos actuales, que son gente conocedora y sabia de la ley. Gracias, hermana Ruth. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema aquí es más bien, creo que hermana Lupita pensó no en Pablo, sino en Saulo. Es el mismo, pero cuando Saulo aparece en las Escrituras, es el día que matan a Esteban. Y evidentemente sí fue una muerte, fue una muerte injusta. Por eso puede ser calificada como un asesinato. Y el pasaje termina diciendo que Saulo consentía en estas cosas. Entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, estamos de acuerdo, claro que sí, hermana Ruth, estamos de acuerdo en que él no era el único, pero el punto no es el punto, es que el pasaje dice que él consintió. Ahí no está diciendo que él estuvo de acuerdo en el asesinato de Esteban, que fue el asesinato de un hombre justo e inocente. Por eso creo que lo que mi hermana Lupita se refiere, no que anduviera matando gente, pero sí que por lo menos en el asesinato de Esteban, Saulo cometió el error de consentir. Por ignorancia, sí, pero consintió y estuvo mal. Por eso les preguntaba, ¿se habrá arrepentido Pablo cuando conoció a Jesús? Y la respuesta lógica es, tenemos que decir que sí. Y se mostró a través de un cambio profundo en su actuar, porque él que persiguió la iglesia ahora profesa esa fe y convierte a muchas almas
Entonces, mis hermanos, creo que es la expresión a la que se llama Lupita, que está bien aclararla para que no se preste a una malinterpretación de que digamos que era un asesino. No, nos referimos en particular a que él consentía en la muerte de los santos cuando desconocía el Evangelio. Y estuvo mal porque eran hombres santos, hombres de Dios. Hermano, ahí va. Sí hay una complicidad en él porque dice que consentía, estaba de acuerdo en eso y no fue justa la muerte de Esteban. Pero mis hermanos, está bien la aclaración. Decirle asesino también suena un poco, puede sacarnos de contexto, pero están bien mis hermanas en lo que cada quien quiso decir del pasaje. Vamos a los siguientes párrafos, por favor, así mi hermano Esteban, no. Mi hermano Emanuel, por favor, los dos siguientes párrafos. El viejo hombre muere y surge un nuevo, el cual se renueva día a día con la palabra de Dios. Es decir, el viejo hombre con sus vicios y costumbres muere en el bautismo y surge uno nuevo que es criado conforme a la voluntad de Dios. En ese momento que nacemos de nuevo somos llamados hijos de Dios. Somos nacidos del agua, pero dice Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es decir, somos llamados hijos de Dios y somos sellados del Espíritu Santo para el día de la redención. Pongámoslo en otras palabras, durante la etapa de gestación, desde que nos adentramos a las cosas de Dios hasta el bautismo, el Espíritu Santo nos regeneró por medio de la palabra de Dios. Nacemos en el bautismo de agua y logramos obtener las primicias del Espíritu, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, se ha cumplido en nosotros una etapa para llegar a la regeneración plena de nuestro ser. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para irnos perfeccionando. Somos hijos de Dios, somos espirituales y en nuestra mente logramos pensar y actuar como personas regeneradas por el Espíritu de nuestro Dios, pero aún no logramos la completa perfección de nuestro ser. Por esto, Pablo dice, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en anima viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gracias, hermano Emanuel. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene que pasar cuando viene el bautismo en nosotros? Tiene que haber un cambio en nuestra mente. Ahí tenemos que cambiar, pero sabemos que ese cambio va a ser parcial, no es un cambio absoluto. Ahora, ¿qué representa el agua en las Escrituras? ¿Qué representa el agua en las Escrituras? Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 2. El agua representa la doctrina de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es que en este momento somos renovados en nuestra mente? Dice la carta de Pablo
al apóstol Tito en su capítulo 3. ¿Me acompañan rápidamente, mis hermanos? Tito capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué le pidió a Tito? Dile a los hermanos, adviérteles que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también antes éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. ¿Antes de qué éramos así, hermanos? ¿Antes de qué momento? Del bautismo. Digo, conocer la doctrina es claro, por supuesto. Pero antes de bautizarnos tenemos muchas obras como estas. Nos bautizamos y tenemos que cambiar. Versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que habíamos hecho nosotros, pues no, porque dice que éramos como el versículo 3, el versículo 2, sino que por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Con qué nos lavan? ¿Con qué lavan ustedes en su casa las cosas que están sucias? Pues con agua, por supuesto. Con la doctrina se va lavando nuestra mente. ¿Quién ayuda a eso? El Espíritu Santo. Si yo obedezco, desde que yo creo, ya con el Espíritu me ponen un sellito. Todavía no recibo el Espíritu Santo, pero me ponen un sello del Espíritu para que me puedan ir guiando en el proceso de creer en la palabra de Dios, creer y hacer. Y yo empiezo a hacer cosas, empiezo a conocer y empiezo a guardar el sábado, dejo de comer animales inmundos, comienzo un proceso hasta que escucho del bautismo y digo, ya, yo creo en esto, ya estoy arrepentido de lo malo que hice, ya quiero que me perdone el Señor todo lo malo que he hecho. Me bautizo, recibo el perdón. ¿Me transforma mi mente eso? Dijimos que no. El apóstol Pedro dice, no, porque tus inmundicias siguen contigo, tus concupiscencias, pero tienes una cosa que te dice que tienes que ser mejor. ¿Y cómo entonces, cómo puedo seguir mejorando si mi mente no ha sido transformada? Ah, porque el Espíritu te empieza a guiar, porque creíste y te arrepentiste, te bautizaste y vas obedeciendo. Entonces Dios te da el Espíritu Santo para que te siga guiando. ¿Y cómo te guía? A través de la doctrina, que es comparada a un agua espiritual. Y esa agua te va limpiando en el lavacro para una regeneración de tu mente. Pero esa regeneración es lenta, es tardada y nos lleva toda la vida. Nos va limpiando, poco a poco vamos siendo mejores, o así debe de ser, ¿verdad? Que sigamos siempre siendo mejores. Nuestra mente, nuestros pensamientos son cada vez mejores, más alineados a lo que nuestro Dios quiere, hasta que yo muera. Y cuando yo muera, entonces sí, cuando yo muera, dice el segundo párrafo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Cuando yo muera, esperaré la resurrección de los muertos. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11, últimos versículos, que muchos murieron igual que nosotros, habiendo obedecido con el Espíritu Santo en ellos y esperando que se cumpliera la promesa de la vida eterna. Pero ¿qué dijo nuestro Dios? No quiero que nadie se adelante a nadie. Solamente uno se puede adelantar. Solamente uno, porque ese es el primero de todo, el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1. Para que tenga el primado en todo. ¿Quién es ese uno? El Hijo de Dios. Él sí murió y resucitó al tercer día. Y cuando se mostró, su naturaleza era tan distinta que incluso a los apóstoles que lo conocían les costaba trabajo reconocerlo. Un día, estando las puertas cerradas, Él apareció en medio de ellos. ¿Cómo se metió? Es que ya había recibido Él el cuerpo incorruptible que está prometido para nosotros. No porque lo necesitara, sino para que se cumpliera en Él la promesa del Padre, que fuera el primero en todo. Pero después de Él, dice el escritor de la carta a los Hebreos, que ninguno sea delantero a otro. Proveyendo una cosa mejor para nosotros, tiene en espera
a todos los hombres santos del pasado, desde Abel hasta el último que haya muerto, teniendo fe en nuestro Dios. Están esperando la resurrección. Cuando resuciten, tendrán un cuerpo diferente. Y como consecuencia, mis hermanos, ¿dónde están los pensamientos del hombre? En la mente. ¿Y dónde está la mente? En el cerebro, por supuesto. Entonces, en este cuerpo corruptible, con ese cerebro corruptible, ¿mi mente puede tener problemas para pensar bien? Sí, sí tiene problemas. ¿Qué pasa si empiezo a ocupar inhalantes de solventes para el cerebro, para la pintura, perdón, solventes para la pintura, para los pegamentos? ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Y qué le pasa a la mente que está en el cerebro? También se daña, porque esto es corruptible. ¿Qué creen que va a pasar cuando me den un cuerpo transformado con una mente transformada? ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? Pero la metamorfosis es como un cambio de forma, es otra transformación mucho más superior a esa, donde cambia su esencia, incluso cambia la esencia del nuevo cuerpo. Entonces se va a aplicar lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 3. Los nacidos de Dios ya no pueden pecar. Al ser transformada su naturaleza física, ya no tienen deseos de lo malo. Las inmundicias de la carne, que habla el apóstol Pedro, que son inherentes al cuerpo que tengo hoy, ya no van a existir porque este cuerpo no va a estar. Mi cuerpo transformado no me va a pedir hacer lo malo, ya solamente me va a pedir hacer las cosas que son agradables delante de mi Dios. Hacia allá estamos caminando, mis hermanos. Pero ¿qué requiero para todo esto? Es muy sencilla la clave: tengo que obedecer. Los que estamos aquí sentados creemos, solamente nos falta obedecer cada día mejor para poder tener acceso a esa bendita promesa. Hermano Roberto y mi hermano Abraham, por favor. Gracias. Gracias. Rápidamente quiero ir a Romanos 8:14 en adelante. Dice: por cuanto por el Espíritu de Dios están siendo conducidos, estos tienen el carácter de hijos de Dios. Aparece Theu en griego. Y entonces tenemos el carácter actualmente, mas no somos hijos de Dios. El versículo 15: porque no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino recibieron un espíritu de una colocación como hijo, dentro del cual estamos clamando a gritos, Abba. Y entre paréntesis, el Padre. Abba significa el Padre precisamente, es decir, el grito es Abba, no es Abba. Abba en hebreo moderno es papá, papacito, papaito, pero en dialecto hebreo de este texto es el Padre. De hecho, aquí lo puse entre paréntesis porque en griego es Hopatir. Hopatir es el Padre. Entonces la pronunciación es Abba en la segunda. Romanos 8:16 y significa el Padre. Repito, el mismo Espíritu está dando testimonio junto con el Espíritu de nosotros que estamos siendo engendros o engendrados de Dios. Aparece la palabra tecna que mencionaba hace rato, no hios solo de Jesucristo, y tecna en relación con el carácter que tenemos actualmente, nada más, pero no somos hijos de Dios hasta la resurrección, nacemos del Espíritu. Versículo 17, pero si engendrados también herederos de hecho de Dios, pero coherederos de Cristo, si alguna vez estamos sufriendo juntamente con Él, para que también estemos recibiendo gloria juntamente con Él. Versículo 18, porque estoy estimando que no son dignos de compararse los sufrimientos del tiempo señalado actual con la gloria que va a ser revelada dentro de nosotros. Esa gloria va a ser ese cuerpo espiritual que vamos a tener, se va a quitar la carne. Versículo 19, porque la expectación anhelante de la creación, no dice de las criaturas, aparece la palabra tisis, y entonces creación, el universo, está hablando del universo. Está esperando, ¿qué espera el universo? Ansiosamente la revelación, y aquí aparece de los hijos de Dios, aparece ton hion, ton theun, es lo que aparece, y aquí es hijos de Dios. Está esperando a los hijos de Dios en el futuro, no actualmente. Claro. No somos engendrados. Versículo 20, y ya me lo termino, 2 versículos más, 23, porque la creación fue sujetada a la inutilidad, a la vaciedad, en cuanto a los resultados, como alcanzando los resultados para que había sido dispuesta. El universo fue creado para ser habitado por los hijos de Dios, y el universo está vacío.
Es decir, no hay extraterrestres y alguien, otros mundos, nada de eso que esté habitado. Está diciendo el texto, porque la creación fue sujetada a la inutilidad. Es decir, y sigue diciendo, no de su propia voluntad, sino a causa de quien la ha estado sujetando sobre una esperanza. La esperanza es la de los hijos de Dios que van a habitar el universo. Lo está diciendo en su forma original el texto. 21-22 dice, por lo que también la misma creación será libertada de la esclavitud, de la corrupción destructiva, hacia la libertad gloriosa de los que ahora son engendrados de Dios. Habla de la corrupción destructiva porque el universo se está corrompiendo a causa del pecado humano. Si vemos, hay choques de galaxias y todo eso, y lo está diciendo el texto, repito, en su forma original, porque hemos sabido que toda la creación está gimiendo juntamente y está sufriendo dolores de parto justamente hasta el presente. ¿Por qué gime? Porque espera la manifestación de los Gloriosa. hijos de Dios. Versículo 23 para terminar. Pero no solamente ellos, sino también nosotros mismos, los que estamos teniendo la primicia del Espíritu, el engendramiento, lo que es la chispa, el esperma de Dios que debemos hacer crecer durante toda nuestra vida. Y sigue diciendo, también nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, estamos gimiendo, esperando ansiosamente una colocación como hijo, la liberación por rescate del cuerpo de nosotros. Eso es lo que dice ese texto, ya traduciéndolo del griego. De hecho, cuando me permitieron cada 15 días durante 9 meses estar dando temas en la varonil, expliqué esto en 1 hora 20 minutos, y entonces somos engendrados ahorita y nacemos cuando venga Jesucristo, y luego durante la segunda resurrección y durante la eternidad, dice el texto que vamos a habitar el universo. El universo ahorita está inutilizado, está vacío, y está esperando, está gimiendo dolores de parto porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gracias, amor. Bien. Bueno, mis hermanos, nada más hay que aclarar que ciertamente no es lo mismo ser un hijo de Dios en la transformación que ser un hijo de Dios ahorita. Es lo que dice nuestro hermano Roberto. O sea, hay un proceso. Pero, ¿podemos considerarnos actualmente hijos de Dios? La respuesta es sí. Y lo sabemos porque el mismo Jesús cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque los fariseos se ponen en las esquinas y mira qué hermoso se dirigen a Dios. Queremos también saber orar. El Señor Jesús les dijo, miren, ustedes no van a orar como ellos. Ustedes van a hacer una oración mucho más íntima, más cercana. Y van a orar así. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué les enseñó a llamar a nuestro Dios Padre? Porque aunque no como en la resurrección, pero sí podemos llamarle Padre, siempre que hagamos su voluntad. El Señor Jesús decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, en diferente nivel, pero podemos llamarle Padre a nuestro Dios y podemos llamarle. Mi hermano Abraham, por favor. Bueno, el objetivo de la lección dice identificar en qué momento se da el nacimiento del Espíritu en una persona que se acerca a conocer la palabra de Dios y sus promesas. Aquí creo que lo que les falta un poquito a los hermanos que les escriban en el cuaderno es poner el acuerdo de concilio. El acuerdo de concilio dice así, fue el 26 de diciembre de 1983, fue el acuerdo número 20. Se aprobó que el nacimiento del agua es por la palabra de Dios en este tiempo y el nacimiento del Espíritu es el que se operará en la resurrección en la segunda venida de Cristo. Punto. Y eso fue algo, fueron 2 concilios para llegar a este punto. El del 81 se quedó que sí, pero no estuvieron muy de acuerdo muchos hermanos, se dijo que no se iba a predicar, en el 83 se vuelve a estudiar y es el acuerdo al que se llegó. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, miren hermano, cuando hay traducciones es cierto, ahí sí cambia. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, la Reina Valera, la que tenemos nosotros, dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Pero la versión del 60 ya está cambiada. La versión del 60 dice así, Primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí como que ya has dado a entender que es Cristo
el que nos guarda, aquel que fue engendrado. La versión inglesa, y me llama la atención porque utiliza la misma palabra, was born, dice así: we know that anyone born of God doesn't not sin. Nosotros sabemos que cualquiera que nace de Dios no puede pecar. But he who was born, pero aquí, y vuelvo a ocupar la palabra born of God, keeps him, se guarda así, y el maligno no le toca. Entonces utiliza la palabra born como nacido. Si yo lo tradujera tal cual nacido, yo diría, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no puede pecar, pero aquel que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, por fin. No puede o sí puede, se guarda o no se guarda. Eso quiere dar a entender que lo que dice la versión Reina Valera, la que tenemos, cuando habla de nacido y engendrado, aunque a veces yo estoy de acuerdo, no es lo mismo, pero se pueden ocupar como sinónimos, a veces lo ocupan así. ¿Nosotros qué somos? Somos engendrados. ¿Nosotros podemos pecar? Claro que sí podemos pecar, y podemos pecar de muchísimas formas. El que es nacido de Dios no puede. Nosotros no debemos pecar. Eso es diferente, no debemos. Ahí está la ley, pero sí podemos. Y si no, dígame, ¿qué no hacemos en sábado? Es la conciencia de cada uno. Entonces nosotros sí somos engendrados de Dios, porque dice el texto, el que es engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Qué es lo que hacemos? Guardarnos a sí mismo. Nos cuidamos para que el maligno no nos toque. ¿Cuándo vamos a nacer del Espíritu y ya no vamos a poder pecar? Como lo dice el acuerdo de concilio, en la resurrección. Y creo que con eso, hermano, tanto con el objetivo y habiendo puesto en un principio el acuerdo de concilio, eso ya nos da un mayor certeza de qué es lo que somos. Y como usted dijo acertadamente, ¿somos hijos de Dios? Pues sí, porque Génesis capítulo 6 dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios no son los ángeles, como cree el mundo gentil, porque dicen que son los ángeles los que vinieron a casarse con mujeres, y no es cierto. Los hijos de Dios es la descendencia que viene desde Set. Ahora actualmente somos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce. Ahora, queremos tener ese título bien firme, pues hay que estar firmes como usted lo dice, para alcanzar la resurrección, y entonces sí, como dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, será salvo. Gracias, hermano Abraham. Muchas gracias. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo. Nos faltó el acuerdo de concilio en el cuadro, hermano, pero de todos modos en la Escritura lo vimos y desde el principio sí pusimos los pasajes y con eso queda clarísimo que la resurrección de los muertos es el nacimiento del Espíritu, pero está bien el pasaje, el acuerdo también nos ayuda un poco en la otra parte. El nacimiento del agua que dijimos no es nada más con bautizarme, es cuando la palabra va cambiando en mí mi forma de pensar, y ese es un proceso completo. Y por otro lado, pues la verdad es que siempre es mejor consultar el original que versiones en inglés y en español, pero estamos de acuerdo todos, mis hermanos, en que el punto en el que llegaremos a la perfección y que no podamos ya ni siquiera, no es que no podamos, ni siquiera vamos a querer pecar, no va a haber en nosotros ninguna intención de hacer lo malo, es en la transformación de nuestros cuerpos que va a traer consigo una transformación de nuestra mente, que es mucho más valioso lo que hay aquí. Entonces, mis hermanos, el nacimiento del Espíritu es en la resurrección de los muertos. Así, claro, como está en el acuerdo, así como lo vimos en la Escritura de nuestro Dios. Terminamos el material explicativo, dice de esta manera: si decimos que lo espiritual es lo que viene del Espíritu, somos espirituales, pero nuestra espiritualidad radica en nuestra mente nada más, de donde surgen los pensamientos, los sentimientos y aún la conciencia. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que lo espiritual viene hasta la resurrección, no antes. Él se refiere a un estado supremo, donde gobernará el orden de una perfección para todos los que alcancen la vida eterna. Y ahí entra lo que decía nuestro hermano Roberto. Una cosa es ser hijo de Dios ahorita, donde pues tengo mis errores, cometo pecados, y aunque amo a Dios, le fallo. Esa es una forma de ser hijo de Dios. Otra es en la resurrección de los muertos, cuando ya esté completamente alineado al propósito de Él y ya no voy a fallar. Ahí alcanzaré la perfección, no antes que eso. La espiritualidad de nuestro cuerpo viene en la resurrección, de manera que el nacimiento del Espíritu es la perfección total de nuestro ser. Ahora sí, alma, espíritu y cuerpo, perfectos. De manera que el apóstol Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Dios,
el Espíritu de Dios mora en vosotros, nuestro Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, el trabajo del Espíritu Santo termina al resucitarnos. Por eso Pablo dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en su regreso. Y esa perfección será cuando seamos resucitados, pues en la actualidad somos imperfectos. En conclusión, el nacimiento del Espíritu ocurrirá en la resurrección de los justos, ya que entonces seremos como Él es, y así el Espíritu habrá terminado su obra en nosotros, y así es, mis hermanos. Pregunta 1, ¿quién es el único que ha nacido del Espíritu? Jesús, porque la voluntad del Padre es que sea el primero en todo. Pregunta 2, ¿cuántos nacimientos vemos en la plática de Jesús con Nicodemo? 2. Dos que menciona Jesús, y el tercero es el que piensa Nicodemo, ¿verdad? Dice, ¿me meterá mi mamá para nacer? Ese nacimiento no es, son el del Espíritu y el del agua. Primero el del agua y luego el del Espíritu. ¿El bautismo tiene influencia regeneradora? Pues ya dijimos que solamente como demanda de una buena conciencia. A ese nivel sí, pero no que yo al meterme al agua y salir salga diferente, no. Dice el apóstol Pedro que no tiene esa influencia regeneradora, solamente como demanda de una buena conciencia. Pregunta 4, ¿qué es lo que nos va regenerando entonces? La palabra de nuestro Dios. Esa agua nos va lavando todos los días si dejamos que nos lave, y es un proceso que nos lleva toda la vida, toda nuestra vida. ¿Qué es lo que nos permite saber cuando muere el viejo hombre y nace el nuevo? El bautismo. El bautismo debe de ser, pues que debe de ser, ¿no? A lo mejor no, pero así debe de ser. Lo dice uno de los párrafos. Cuando me bautizo debo de tener un cambio tal que la gente me diga, oye, ¿por qué eres diferente? Pues es que ya me bauticé, ya no puedo andar ensuciando mis vestiduras blancas. Pregunta 6. ¿Qué nacimiento opera en el bautismo? Pues ya dijimos que el agua es la palabra, así que es un parte del proceso. El bautismo es parte del proceso por el cual nazco del agua. La palabra me va limpiando hasta alcanzar a ser apto para participar del nacimiento del Espíritu. Pregunta 7. ¿Qué logramos obtener al bautizarnos de acuerdo con la lección? Y para si te salvas o no te salvas. Eso es lo importante del bautismo. muy bien, ahorita vamos a ver, mi hermano Andrés, pero tiene razón mi hermano Abraham, por supuesto. Simplemente el bautismo es la primera parte. El que no naciera de qué? Del agua. Entonces la primera parte para alcanzar el reino de Dios. Entonces si no somos bautizados, pues no entramos de nada. De nada sirve que diezmemos, que creamos, que hagamos milagros, lo que quieran hacer. Si no estamos bautizados, pues no entramos en esa promesa. Es una promesa que va como esas dos partes. Entonces el bautismo es sumamente importante. Claro. Simplemente para la entrada, y después ya viene la otra parte, la regeneración, y si llegamos perfectos como comentan, entonces alcanzaremos la segunda. Entonces es importante el bautismo. Gracias, hermano Andrés. Mis hermanos, por los pasajes que nos dan, es el Espíritu Santo. Cuando me bautizo también recibo el Espíritu Santo, porque digo mi hermano Abraham, antes soy un simpatizante, sí me gusta, sí me interesa, pero tengo todos mis pecados ensuciando mis vestiduras. Me bautizo, me perdonan, me dan el Espíritu Santo, y si yo muero bautizado, el Espíritu que está en mí me levantará de los muertos. ¿No dijimos eso desde el principio? El Espíritu Santo lo recibo cuando es bautizado, entonces ya tengo derecho a vivir la vida eterna. Pero si desobedezco lo puedo perder. Atención, hay que obedecer. Siguientes preguntas. ¿Qué logramos? No, actualmente somos hijos de Dios y espirituales. ¿Eso nos hace decir que ya nacimos del Espíritu? Por supuesto que no. ¿Con qué trabajo concluirá el Espíritu Santo su labor en nuestra vida? Resucitarnos, cuando nos resucite en el día posterior y nos dé un cuerpo espiritual. ¿En qué consiste el nacimiento del Espíritu? En la perfección, pero ¿cuándo es ese momento?
La resurrección, la primera resurrección, el regreso de Jesucristo, exactamente. Sí. ¿Cuándo seremos espirituales? No solamente de mente, sino de todo nuestro ser. Pues en la resurrección de los muertos, mis hermanos, que como decía el pasaje que se leyó, todos nosotros ya quisiéramos ver ese momento. Quisiéramos decir ya pasó todo, las pruebas, las dificultades, ahora sí soy un ser diferente. Ahora sí soy de la naturaleza que nuestro Dios nos quiere dar para la vida eterna. Pero para eso tenemos que trabajar desde ahorita con obediencia. Que el Señor les bendiga, paz a vosotros.